Bien, fíjate que me he creado una carpeta que le puse un proyectito que se llama conexión BD-WebTV. Esto para llevar a cabo nuestra sección de conexión a base de datos. Entonces, pues yo como siempre te recomiendo que utilices Laragon. Fíjate que aquí ya lo tengo por acá. Y pues Laragon pues ya nos ofrece todo esto de forma muy precisa. Entonces yo te recomiendo que uses Laragon o SAMP para un poco más rápido aquí en un entorno de desarrollo local. Entonces créate tu carpeta y pues fíjate cómo la he creado yo vacía. Está en mi document root de Laragon y pues no le he puesto nada. Aquí ya nomás le he abierto conexión BD-WebTD, pero tú le puedes poner como tú quieras. Entonces para empezar esta sección vamos a ver lo que es la función HTML Special Chars. Esta la vamos a ver más adelante. Esta función se asegura de que cualquier carácter que sea especial en HTML esté correctamente codificado para que la gente no pueda inyectar etiquetas HTML o JavaScript en nuestra página. Básicamente nos protege contra vulnerabilidades de SQL, no de SQL sino de inyección de código. Ya lo vamos a ir viendo después conforme avancemos. En PHP tenemos dos formas de conectarnos a base de datos. Tenemos la forma MySQL Improvement, que en español significa algo así como mejorado. Y básicamente se abrevia como MySQL LI. Y tenemos también lo que se conoce como el otro tipo de conexión que tenemos es PHP Data Objects. Objects, que se abrevia como PDO. PDO. La elección de uno u otro es una decisión importante en tus proyectos, ya que utilizan código incompatible. No puedes mezclarlos en la misma conexión de base de datos. No debes de confundir MySQL con la extensión original de MySQL. La primera que se tenía era la forma MySQL, pero ahora la forma mejorada, por eso la I, y la que debes de usar es MySQL Improvement. Entonces antes se usaba esta, pero ya se recomienda usar esta extensión, así que tienes que estar usando sí o sí. En caso de que vayas a usar MySQL, tienes que usar la forma Improvement, la conexión Improvement. En la mayoría de los casos, la única diferencia en los nombres de las funciones de MySQL es la adición de la letra I. Por ejemplo, tú puedes identificarlos porque te digo que tenemos la forma MySQL y MySQL I de Improvement. Tú los puedes identificar por ejemplo porque el MySQL normal, el que antes teníamos, era así, query. Esta era la forma que se usaba con el controlador o con el driver MySQL. Pero con su equivalente en MySQL I es MySQL LI. Query. Entonces, para identificarlos, si es de MySQL I o MySQL, pues lo normal es que los identificas porque se le agrega una I al final de cada método en cuestión. Sin embargo, el orden de los argumentos suele ser diferente, por lo que convertir un script antiguo implica más que insertar una I en el nombre de la función. Entonces, para identificarlos, pues si tú ves la I, pues ya sabes que se trata de MySQL I, pero no garantiza del todo porque también en MySQL I y en la conexión de MySQL normal, pues a veces varían el orden de los argumentos. Entonces, ahí te voy a dar ya unas tecniquillas para que identifiques, ya lo vamos viendo conforme avancemos en el curso, qué es de MySQL I y qué es de MySQL normal. Pero repito nuevamente, la que tú debes usar por seguridad es MySQL I. Ya olvídate el driver antiguo que se llama MySQL. Por eso se llama Improvement, porque se corrigieron varios bugs. Como su nombre indica, MySQL I está diseñado específicamente para trabajar con MySQL, aunque también es compatible con MariaDB. Fíjate que también por otra parte pues tenemos PDO, PHP Data Objects, objetos de datos de PHP.
Entonces, PDO, por su parte, es un sistema de base de datos neutral. En teoría, al menos, puedes cambiar tu sitio web de MySQL a SQL Server o a un sistema de base de datos, a un sistema gestor de datos diferente, cambiando solo un par de líneas de código PHP. Pero en la práctica normalmente vas a tener que reescribir algunas consultas de SQL porque cada proveedor de base de datos, cada gestor de base de datos, añade funciones personalizadas además del SQL estándar. Entonces, PDO es neutral y es el que se recomienda hoy en día usar PDO. Se recomienda usar PDO por encima de MySQL y entonces, ya eso ahorita te resuelvo esa duda. Pues tú me dirás, ¿uso PDO o MySQL? Pues lo que se recomienda es PDO porque es neutral y funciona para cualquier sistema gestor de base de datos. Y aparte, te invito yo a mi curso de Laravel desde cero. Quiero aquí aprovechar. Y acuérdate que en Laravel, como yo ya te dije, aunque no me acuerdo si te lo dije, Laravel utiliza PDO. Entonces yo cuando estoy en un dilema de si usar cierta tecnología u otra, yo siempre me baso en los frameworks ya reconocidos. Por ejemplo, Laravel utiliza PDO, entonces por consecuencia esa ya es una buena señal para irme por PDO. Aparte, pues también muchos siempre se ha dicho que es mejor usar PDO. Entonces en este curso, en esta sección más bien, yo voy a empezar con PDO porque es la forma recomendada. Ya al final vamos a ver cómo sería con MySQL pero voy a empezar con PDO porque es la forma que se recomienda hoy en día. Entonces, antes de empezar a trabajar con base de datos, primero debemos checar la configuración de PHP con PHP Info. Acuérdate que nosotros tenemos la función PHP Info para verificar el grado de soporte que brinda nuestro servidor. Entonces, eso ya lo vamos a dejar para un siguiente video. Eso sea todo. Bendiciones.